Intentar hablar de la identidad de la renovación carismática católica en el espíritu. Aquí hay hermanos que lo vivieron, como yo, en primera persona, y otros que no lo vivieron, pero que se lo queremos transmitir. Porque a lo largo de todos estos años se nos van pegando cosas que no son nuestra identidad, que no es lo nuestro. Y necesitamos aclararnos todos y saber todos dónde estamos y cuál es nuestra identidad, qué es y qué no es. Bien, hay un documento que todos supongo que lo tenéis, y si no lo tendríais que tener a mano siempre, 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 para consultarlo continuamente. Os lo digo esto para que ya hagáis cola los que no tenéis, para tenerlo y no perderlo jamás, porque esta es nuestra razón. Estos somos. No somos lo que nos hemos ido inventando a lo largo del tiempo. Somos esto. Bien, voy a empezar un poco con los antecedentes de la renovación nuestra, la RCCEE, nuestra identidad. Viendo lo que podría necesitar el Señor de nosotros, los que hemos estado en Pozuelo desde el principio, nos damos cuenta de que ha habido un cambio enorme. El Señor nos dice que hay que nacer de nuevo y tal vez debemos hacer algo para que este cambio se haga más real. Rezándolo surgió la idea de que repasáramos este documento, el documento de Pozuelo, que es algo así como el documento de nuestra identidad, como nuestro carnet de identidad. Y repasándolo, recuperáramos de alguna manera lo que inevitablemente hemos ido perdiendo por el camino. Junto con una enseñanza del Padre Lázaro, del norte, de la zona norte, que le pedimos en el retiro de Pozuelo que nos hablara otra vez de nuestra identidad. La renovación carismática católica remonta a sus orígenes, lo sabéis, al retiro de Duquesne, que se celebró en Pittsburgh del 17 al 19 de febrero de 1967. En septiembre del 2004 nos reunimos en Pozuelo de Alarcón, en Santa María de Caná, algunos representantes de los grupos que no habíamos aceptado los estatutos y redactamos un breve manifiesto en el que manifestábamos nuestra manera de entender la gracia de la renovación. Quiero destacar que en ese grupito de hermanos teníamos hermanos destacados que son los que nos han ido ayudando a caminar durante todo este tiempo. Estaba Chus, estaba sobre todo nuestro hermano Vicente Borragán, estaba el padre don Jesús Higuera, estaba Chalo y estábamos un grupo de seglares, sin saber muy bien por dónde nos iba a llevar el Señor, ni tampoco lo que teníamos que hacer, pero sí estábamos seguros de lo que éramos y de lo que queríamos seguir siendo. En febrero del 2005 nos volvimos a reunir en Pozuelo, en Caná, y acordamos elaborar un documento que después, este definitivo, desarrolló aquel primer manifiesto que hicimos entre todos juntos. Ha sido para nosotros
Esto, un deber de conciencia y de fidelidad a la gracia que un día recibimos del Señor. En él hemos tratado de expresar quiénes somos, nuestra identidad, para nuestro propio uso y para que sirva de presentación a todos nuestros pastores, obispos, cardenales, párrocos, a todo el que nos pregunte quiénes somos y qué representamos, a fin de seguir caminando bajo la autoridad y el discernimiento en el seno de la Iglesia. Somos un grupo de fieles que queremos vivir la experiencia de un nuevo Pentecostés personal en nuestra vida. Somos como un pequeño resto, pero formamos un grupo muy compacto en torno al Señor. Este documento ha sido aprobado por todos los grupos en una reunión que celebramos también en Pozuelo los días 16 al 17 de abril de 2005. Todos aprobamos por unanimidad que este era nuestro carné de identidad. Esto nos representaba a nosotros. El documento manifiesta en 10 puntos quiénes somos. Que fieles a la gracia recibida, queremos seguir siendo la renovación carismática que hemos vivido y vivido hasta ahora y que sigue llena de vida y de frutos. Queremos seguir siendo los mismos, creciendo solo en santidad. Que no somos ni una asociación ni un movimiento, sino que estamos unidos únicamente por lazos espirituales, presididos por la caridad y abiertos a los carismas del Espíritu. Que nuestra relación con la jerarquía eclesiástica se articula desde los grupos de oración con obediencia a nuestros obispos, tal y como se expresa en el documento que hicimos llegar a todos los obispos de España junto con una presentación este documento en 1998. Queremos que la frescura espiritual y evangélica que nosotros hemos recibido pueda llegar a otras vidas. Que nuestra espiritualidad ha de basarse siempre en el hecho de Pentecostés y en la experiencia del Espíritu, que nos ha llevado siempre a proclamar a Jesús como Señor, y que el misterio pascual sea nuestra experiencia básica. No somos un grupo de devoción, con todo el respeto a los grupos de devoción, pero no somos eso, sino un grupo carismático, donde los carismas sean los que nos alienten y conduzcan nuestra vida y nuestra acción. Estamos abiertos a cualquier forma de colaboración con las distintas realidades o expresiones de la renovación carismática, para mantener la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Así lo presentó el Papa Francisco cuando nos llamó a la unidad en Cádiz, sin olvidar la diversidad. Y tal y como lo aceptó y bendijo su santidad Juan Pablo II, que lo podéis leer en este documento. En la Asamblea Nacional de 2023, el lema fue «Reaviva el don de Dios». ¿Por qué vuelvo ahí? Porque si el lema era «Reaviva», significa que algo se había apagado, que algo se estaba deteriorando, que algo
había perdido vida. Por eso hay que reavivar. Este lema, como cada uno de los encuentros nacionales que tenemos todos los años en octubre, surgen de la escucha al Espíritu, que nos ha ido diciendo qué poner en marcha. Reaviva el don de Dios, nos decía el Espíritu. Y el Espíritu ponía en mi corazón que este encuentro de hoy es como la vigilia de Pentecostés, donde se nos va narrando todo lo que Dios ha hecho por el hombre y donde el culmen es la resurrección de Jesús. Pues esto de esta mañana y de esta tarde es lo mismo, es volver a recordar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en la renovación. Decía el Padre Lázaro que quería que lo primero que hiciéramos en este reavivar el don fuera reavivar las llamas, pero no las llamas solo del conocimiento intelectual, racional, de lo que somos, sino las llamas del afecto. Hay cosas que se conocen y hay cosas que se aman profundamente. Hay cosas que al conocerla nos enamoran. Y lo más importante no es lo que conocemos, sino aquello que nos ha enamorado. Porque eso es lo que nos queda en la vida. El enamoramiento, el amor, el afecto. Yo creo que el Señor quiere que reavivemos el fuego del afecto. Afecto por Él, por el Señor, que a veces se nos olvida eso del primer amor. El amor, hermanos, es un regalo, es un don que no nos podemos inventar, pero dejemos que se reavive hoy en nosotros ese afecto. No se trata de reavivar las verdades, porque ya las tenemos en el documento. Lo importante de esas verdades es el amor, el afecto que surge en nuestro corazón y en nuestra vida por el Señor, y el amor del Señor por nosotros. Y eso es lo que hay que reavivar y hay que recordar. Aquello que un día nos enamoró, aquello que un día nos hizo que nos juntáramos con ilusión, con fuerza, aquellos primeros encuentros de Pozuelo, de las asambleas, que tenían un fuego que nos quemaba. Eso es lo que hay que reavivar. Y no nos debemos asustar ni de ser pocos, ni de ser quienes somos, simplemente dejar que el Señor haga las cosas, pero permitírselo, permitirle al Señor que haga lo que tiene que hacer con nosotros. Se nos ha apagado un poco o un mucho el don de Dios. ¿Y a qué se debe esto? ¿Y por qué? Si entendemos lo que nos pasa, tendremos ánimos para decirnos, si es solo esto, se puede solucionar. Esto tiene arreglo. Decía el Padre Lázaro que una de las cosas es la rutina de la vida. Es la vida misma, que a todos nos introduce inevitablemente en una especie de vida de rutina. Partimos de una experiencia fuerte del espíritu, pero esa experiencia se nos mete en la vida de todos los días. Tabor es el Tabor, pero el Señor dice, bueno, ya está bien, hay que volver a cada día, al día a día. Es como el polvo que cae sobre los muebles. Nos parecía un mueble maravilloso, lleno de brillo, deslumbrante. Y con el paso del tiempo, aquello que brillaba se va perdiendo.
parece que ya no es tan importante, ni es tan bonito, ni es tan llamativo, ni ensalza nuestra vida, ni es una razón para seguir viviéndola. Pero, hermanos, es tan sencillo como pasar un trapo de polvo, quitar el polvo que se nos ha pegado en todos estos años y volver a recuperar el brillo. El brillo que se nos pegó en el alma, en el corazón, en los ojos y en toda nuestra vida cuando descubrimos la renovación y el poder del Espíritu sobre nosotros. Otra razón es que los años acumulan, la edad. Han pasado 21 años desde aquel primer pozuelo y más de 59 desde que se inició la renovación. Y todos aquellos tan fuertemente por el Espíritu del Señor, han pasado 50 o 40 y todos hemos hecho un largo camino. Físicamente ya no estamos en las mismas condiciones que teníamos cuando teníamos 25, 20, 14, 30, 40 y efectivamente tampoco tenemos la misma fuerza. Si el Señor nos ha dado el regalo de la vida, de una vida biológica, gracias al Señor. Y si se nos va desgastando y llenando de polvo, gloria al Señor, gracias Señor. Pero tenemos que aprender a acomodarnos al don de Dios. Que este don sea el único y el verdadero motor de nuestra vida. Otra causa es nuestro pecado. Ocurre que vivimos situaciones que nos duelen y que a veces nos desconciertan. Son inevitables los conflictos humanos. Somos humanos y hay que saber que somos pecadores, empezando por mí. Yo soy pecadora. Todos somos pecadores. Y el poder tiene poder en nosotros. Y el cuerpo de Cristo, que somos todos, y nuestro pecado repercute en mí. Pero el Señor nos ha hecho así y quiere que continuemos así y nos acompaña así. He venido a llamaros a vosotros, que sois pecadores. Y hay que saber encajar esta realidad en nuestra vida. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con nuestro pecado? Aprender a perdonar. Aprender a amarse después del conflicto. Aprender a aceptarse como somos. Aprender a encontrar en el hermano lo mejor que tiene y no quedarnos fijos en lo peor. Esto es muy importante, hermano. Y en nuestro recorrido de la renovación y de Pozuelo ha habido pecado también. Y ha habido reuniones, retiros de Pozuelo muy tensos, pero mucho entre nosotros. Pero hemos aprendido a perdonarnos y a seguir queriéndonos. Esos conflictos que han surgido entre nosotros hay que saber encajarlos, hermanos, porque son parte de nuestra experiencia humana y el Señor quiere que aprendamos a superarlos, a perdonarlos y a curarlos. Otra razón es que hemos atravesado el desierto del COVID. El COVID nos ha hecho mucho daño. Por gracia del Señor, poco a poco vamos saliendo y nos vamos recuperando. Pero nos ha hecho mucho más daño del que pensamos.
ha gestionado muchos miedos en nosotros y ha retirado a mucha gente del camino por ese miedo. Pero no estamos hechos para caminar solos, y la ausencia de los encuentros durante todo este tiempo y por miedo al COVID, del afecto compartido, del abrazo del hermano, del ánimo, de la ilusión, del que se nos privó durante todo ese tiempo, ha hecho mella en nosotros. Pero junto a esto, a toda esta causa, también ha habido muchísimos momentos de gracias impresionantes. ¿Cuántos momentos vividos en Pozuelo, en las asambleas, en los retiros? ¿Cuántas gracias, hermanos? Para darnos afecto otra vez, para tener cariño entre nosotros, que hace soportar la vida y las dificultades que ella trae y los momentos difíciles. Un abrazo, una sonrisa, un entusiasmo, un fuego en el corazón, y todo eso se diluye. La gracia está igual que el primer día, está intacta. El amor de Dios, hermanos, está intacto, como para estrenar, lleno de fuego. Los dones y la llamada del Señor son irrevocables. La misma llamada, los mismos dones, los mismos carismas, irrevocables, están también intactos. Solo hay que revivirlo. Tenemos que darnos la oportunidad de revivirlo para volver a tener la alegría en el corazón y en nuestra vida de tener hermanos. Es un don increíble. No nos damos cuenta o no somos a veces conscientes. Tener hermanos que te apoyan, hermanos que te quieren, hermanos que te abrazan, hermanos que te acompañan en cada momento y en las dificultades que tienen, hermanos que oran por ti, hermanos que se preocupan por ti. Esto es una locura, un invento del Señor que jamás podremos ni dar gracias ni vivirlo con plenitud. Pues ante toda esta situación, ¿qué podemos hacer? Tomar una decisión. Yo, con mi libertad, voy a tomar una decisión distinta a no hacer nada. Ponernos de nuevo en marcha y animar a nuestros hermanos a que caminen también. Acuérdate de Jesucristo, decía Pablo a Timoteo. Vuelve con tu corazón a traer a Cristo resucitado a la situación actual. Reenamóranos, vivir enamorados, es meterse en ese encuentro de la renovación con los hermanos y con el Señor, agradable, de una manera feliz. Fue gratuito lo que nos dio y lo sigue dando gratis porque Él está aquí y Él camina en nuestra renovación siempre, delante, enseñándonos el camino, dirigiéndonos, amándonos, haciéndonos cada vez más real todo esto que está contenido en el documento. Este es un tesoro del que tenemos que aprender a vivir. Vale para vivirlo, no para guardarlo, tampoco para aprenderlo de memoria, para vivirlo y revivirlo cada día. Decíamos que es casi como nuestro evangelio, así, entrecomillado. Aquí están las palabras que Jesús nos ha dirigido, la invitación que el Señor nos ha hecho, lo que hemos entendido y lo que nos entusiasmó con su palabra del Señor en aquel momento.
gracias a nuestros hermanos, doctos en teología y doctos en el conocimiento del Señor, en este documento están nuestras bases teológicas de lo que es la renovación carismática católica en el Espíritu. No hemos nacido ni de la carne ni de la sangre, Juan 1:13, sino de la acción gratuita del Espíritu, quien como en un nuevo Pentecostés se ha derramado sobre nosotros para llevarnos de nuevo a un encuentro personal, profundo, con Jesús como Señor y como Salvador, para colmarnos de alabanzas, de dones y de carismas. ¿Y cuáles son nuestras bases teológicas inamovibles e imposible de cambiar? Pues la primera es el bautismo en el Espíritu. La experiencia que deja en la vida ese bautismo en el Espíritu. El Papa Francisco, recordad, nos insistía sobre esto siempre que hemos tenido algún encuentro con él o él se ha dirigido a la renovación carismática. No sabemos qué encontró este Papa en el poder transformador del bautismo en el Espíritu para insistir tanto, que nos hablaba a la renovación y nos decía: vosotros tenéis que llevar a la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Es una fuerte llamada a que no olvidemos en nuestros grupos que tenemos que trabajar a tiempo y a destiempo con esta preciosa herramienta que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hemos recibido en comunidad tantas y tantas y tantas, es lo que nos ha constituido en pueblo. Somos el pueblo de Dios. En la renovación carismática católica en el Espíritu vivimos con fuerza la experiencia de pueblo. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Nos sentimos en camino hacia esa plenitud que culmina siempre con el encuentro con el Señor. Él dirige y el pueblo camina. ¿A dónde? Él sabe. Y como Él sabe y nos fiamos de quien nos dirige, seguimos entusiasmados caminando detrás de Él. Por supuesto, otro pilar fundamental es Jesús, Señor y Salvador. Hemos experimentado todos el encuentro con Jesús como Señor y como Salvador. Es Él el que nos ha abierto de par en par las puertas de la vida. Vive con nosotros y podemos tener con Él una relación personal e íntima como jamás nos hubiéramos imaginado. Es más yo que yo mismo. Me habla, me dirige, me conoce, me lleva, me trae. Él dirige mi vida porque sabe quién soy y cómo soy, porque me ha hecho Él. Y en ese encuentro en que nos hemos mirado cara a cara y nos hemos mirado a los ojos, Él sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros grupos y con todos como pueblo del Señor. Jesús se ha convertido en mi Señor y mi Salvador. Otro de los pilares teológicos fundamentales
es la alabanza. La alabanza es uno de los rasgos más característicos de la renovación carismática. Se podría decir que es también otro de nuestros documentos de identidad. La alabanza es nuestro rasgo principal. Están muy bien las devociones, pero lo nuestro es alabar al Señor. Y si hay que meter ruido alabando al Señor, pues metemos ruido. Y si hay que gritar, gritamos. Y si hay que bailar, bailamos. Pero alabamos al Señor. No podemos, hermanos, renunciar a la alabanza, ni al canto, porque el canto es una bendición. La alabanza en el canto, la alabanza en la oración. No dejemos que decaigan nuestros grupos. Y no solamente la alabanza como una forma de orar, sino como una manera de vivir. Vivir en el barrio de la alabanza. Vivir en la alabanza continua. Vivir dando gracias, alabando al Señor de noche y de día. Cuando trasnochamos y cuando madrugamos. Cuando dormimos y cuando vivimos. La alabanza. La alabanza siempre, siempre en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es nuestro signo de identidad. La alabanza. Amén. Otro de nuestros pilares son los carismas. El ejercicio de los carismas, que muchos de ellos se nos han quedado por el camino. Muchos dicen, ¿y yo por qué voy a profetizar? ¿Y yo por qué voy a hablar? ¿Y yo por qué voy a cantar? ¿Y yo por qué me voy a mover? Por lo gustito que estoy, aquí sentado escuchando. Los carismas son los dones que el Señor nos regala continuamente para poder seguir construyendo este pueblo, esta comunidad y construir la iglesia. Tiene que ver con la gratuidad de Dios que reparte sus dones. Si reparte sus dones y los hemos recibido, ¿cómo no los ejercemos? ¿Cómo no brillan en nuestros grupos, en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, en nuestros retiros de Pozuelo? Si te dicen los hermanos que hagas algo, sé humilde y ejércelo, porque si lo ejercitas, el Señor los hace cada día más grande y potente. Y si no los ejercitas, ahí están, porque el Señor no te los va a quitar, pero están como atascados, parados y dormidos. Reavivar los carismas, reavivarlos, está en cada uno de nosotros. Esto no depende de nadie más, solo depende de ti, que quieras dar ese paso adelante. Hay que escuchar al Señor, al Espíritu, porque hemos dicho que somos un pueblo en camino, y si somos alguien, Él nos tiene que decir a dónde ir. Y el Señor nos dice, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. No a la que te he mostrado ya, a la que te voy a mostrar, a la que te mostraré cada día, a la que te enseñaré en el futuro. Hay todo un futuro brillante y maravilloso por delante, al que tenemos que ir y al que tenemos que caminar y el que tenemos que recorrer. Esto no se ha acabado, esto no se ha parado, porque el Señor no ha parado, ni para. Otro de los pilares, viviendo en gratuidad. Todo es gracia. Lo que Dios ha hecho por nosotros va por delante de todo lo que nosotros tenemos que hacer por Él.
Lo repito, lo que Dios ha hecho por nosotros va por delante de todo lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Tenemos muchísimas herramientas, hermanos. Tenemos todos los libros del Padre Vicente para saber lo que es vivir en gratuidad. Tenemos los libros de Chus, tenemos de Chalo, tenemos de don Jesús Higuera. Tenemos tantos hermanos que nos han dicho cómo vivir en gratuidad, que si no lo hacemos porque no queremos, ni nos falta la gracia, ni nos falta el conocimiento. El gran descubrimiento de nuestros teólogos más cercanos, Chus y Vicente, son dos teólogos que han inspirado sobre este tema al Papa Francisco. Todo lo que el Papa habló de gratuidad lo ha aprendido de Vicente y de Chus. Amén. Por tanto, aprendamos también nosotros a vivir en gratuidad. No perdamos mucho tiempo con las leyes que hay que cumplir. Amar a Dios, fieles a Dios Padre y fieles al regalo que nos ha hecho de la renovación carismática católica en el Espíritu. Gloria al Señor.